Bueno, está este juego Fear Descendant que ya hace un año pude probar la primer beta sobre el juego. También pude, esta beta es de crossplay, pude jugar con personas de otras plataformas. Sí he visto problemas en cuanto a conexión, a discontinuidad en la recepción y la contabilidad de los disparos, ¿verdad? Es un juego que es un RPG shooter, ¿verdad? Igual tienes que farmear equipo, tienes que farmear piezas de gear, tienes que farmear módulos para tu personaje, tienes que farmear tipos de armas, ¿verdad? Cada arma tiene también diferentes tipos de balas, como dice Fabricio, como Destiny 2, ¿verdad? Es un juego que gráficamente me gusta bastante. El beta de hace un año fue con Unreal Engine 4. Ya lo pasaron a Unreal Engine 5. Entonces se ve bastante, gráficamente se ve bastante bueno. Yo lo estaba jugando en high. He hecho algunas grabaciones. Muy posiblemente aquí en el canal de YouTube van a poder ver algunos gameplays. Y también en los shorts van a ver shorts de Fear Descendant. Algo que a mí me llama la atención es que es como Destiny 2 y Warframe. ¿Por qué? Porque en Warframe ustedes pueden tener los diferentes Warframes, los diferentes trajes, por decirlo así, los diferentes tipos de Warframe. Yo no he jugado Warframe mucho, ¿verdad? Mi hermano sí. Ha jugado mucho Warframe y me cuenta, ¿verdad? Y aquí también, aquí tienes los diferentes héroes, inclusive tienes el mismo héroe, pero como exaltado, como Super Prime, ¿verdad? Y en Warframe también tienes exactamente lo mismo. Tienes como el Excalibur normal y Excalibur Prime, ¿verdad? Entonces, noto que Fear Descendant es muy parecido a Warframe. Que yo sepa, no he jugado nada de Fear Descendant, no he escuchado que tenga PvP, es full PvE. Tiene mundos abiertos y cada mundos abiertos tienen diferentes mapas y cada mapa está dividido por subsecciones, como más o menos Monster Hunter. No sé si recuerdan que Monster Hunter tenía como un submapa y habían monstruos o actividades. En este también. Por ejemplo, en este beta son 3 mapas y en cada mapa tienes un submapa y cada submapa tiene sus diferentes actividades o diferentes misiones. Eso es lo positivo del juego, me gusta bastante. La verdad, gráficamente está muy bien, la movilidad está bien. El nivel de gameplay, de apuntar con las diferentes armas, se nota cuando estás utilizando un subfusil, un rifle asalto, un rifle semiautomático, un lanzagranadas, una escopeta, un francotirador. Se nota la diferencia. También a nivel de historia se ve interesante, a nivel de personajes se ven bien. A nivel de crossplay me parece perfecto. A nivel de que es base gratuito me parece perfecto. Esos son los puntos positivos de Fear Descendant. Ahora, los puntos negativos de Fear Descendant que he visto hasta el momento son 2. Uno, es que como base gratuito va a haber mucho micropago en el juego. Es muy comprensible porque jamás un juego gratuito sin micropagos es sostenible para la desarrolladora. El problema es que muchas cosas van a ser muy complicadas de conseguir, como pasa en Warframe. Por eso digo que se parece mucho a Warframe. Warframe tienes que jugar mucho para poder conseguir las cosas. Y lástima que Varian no está aquí, porque Varian juega mucho, ha jugado mucho Warframe. Y otra cosa negativa es que cuando vas caminando en los diferentes submapas, es como si no existiera nada, ¿verdad? Es como si no existiera nada. Es como solo si entras a una misión, como que encuentras enemigos y cosas así, pero no sientes que el mundo está vivo. No sientes que el mundo de Fear Descendant está vivo. Como que, por ejemplo, en The Division 2, que vas caminando y ves una patrulla de los llenas, o ves una patrulla de los hijos verdaderos, o hay puestos de control, etcétera, ¿verdad? Que eso está muy bien logrado en The Division 2, o como en Destiny. Que en Destiny están los eventos públicos, ¿verdad? Que están a lo largo de las diferentes subsecciones de los mapas. En Fear Descendant no, bueno, lo que he jugado hasta el momento del beta no lo he sentido así. Entonces como esas son las dos partes negativas del juego. No es un pay to win, porque el pay to win, cuando se habla de pay to win, es cuando vas a ganarle a otro jugador. Y como no hay PvP, yo lo diría es como pay to advance, ¿verdad? Como avanzar, que tu personaje esté mejor para poder derrotar más fácil a los NPCs. Entonces, yo hasta la fecha lo que he probado le doy un entre 6 y 7 de 10 al juego, ¿verdad? Obviamente es un beta, no se ha podido probar todo. Yo no he probado muchos personajes, he probado hasta 2 personajes.
Entonces eso es como lo positivo y lo negativo. Algo también positivo que se me volvió a agregar es que cada vez que usas diferentes personajes, los dos que he usado, y he visto mucho gameplay también, sí se nota que cambiaste de personaje. Entonces eso me gusta bastante porque te da mucha variedad de que a pesar que juegues la misma misión, con otro personaje la experiencia va a ser diferente. Entonces, y otra cosa que vi que no he llegado a jugar es que hay peleas con jefes. Las peleas con jefes son muy entretenidas porque después puedes quitar partes a los jefes, pues tienes como un gancho y te puedes enganchar de los jefes y pegarles a los jefes. Eso está bastante bueno. Lo malo de la parte de los jefes es que peleas con los jefes como en un cuadro muy genérico, como que entras como a un minimundo, micromundo ahí y peleas con los jefes en la misma pantalla, no están como en el mundo abierto, o por decirlo así. Entonces, son lo positivo y lo negativo. ¿Lo jugaré? Pues sí, le daré la oportunidad cuando salga. Quedan unos 2 días más para la beta, lo seguiré jugando, lo estoy jugando y lo seguiré jugando para seguir probando. Pero esa es mi opinión, es entre un 6 y un 7 de 10 del juego. Hay que darle la oportunidad, apoyo. Si al final de cuentas no nos gusta el juego, pues lo dejaremos de jugar. Pero esa es mi opinión de Fear Descendant. Como saben, yo hago diferente contenido en YouTube y en Twitch, para que puedan seguir el canal de YouTube y Twitch como Salain Gaming. También le estoy metiendo muchas ganas al Instagram, Salain Gaming. Todos los días estoy publicando contenido para que me puedan seguir, como también me pueden seguir en el Facebook y en el Twitter o X como Salain Gaming. Nos vemos en la próxima.